Hola, bienvenidos a Inercia Podcast, el espacio en donde buscamos materializar la sustentabilidad empresarial. Queremos que este sea un espacio para compartirles herramientas que les permitan llevar la sostenibilidad a sus vidas y a sus trabajos. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. En este episodio con Pau intentamos hacer algo que normalmente se entiende como complejo a algo fácil de entender y simplificado, que tiene que ver con los estándares de sostenibilidad a los que se ajustan las empresas. Entonces, aquí encontrarás un resumen que empieza con un qué son estos estándares, cuáles son las diferencias de los diferentes estándares que existen en el mercado y por qué las empresas deberían estar adoptando estos estándares para hacer sus reportes de sostenibilidad. Ya sea que te interesa hacer estos reportes o conocer más del tema, este episodio es para ti. Un buen reporte de sostenibilidad o una buena certificación de sostenibilidad puede catalizar una estrategia de sostenibilidad que tenga sentido. Y ahí es en donde entra lo que tú decías, en términos de eficiencia operativa, en términos de métricas, en términos de darse cuenta de qué datos nos están faltando. Porque en el momento en el que tú haces un reporte alineado a un estándar y te pregunta, ¿cuántas capacitaciones al año en temas de derechos humanos das? Y te das cuenta que probablemente cero, ahí ya tienes una acción de mejora, pero también ya sabes que lo tienes que medir en términos de sesiones. Entonces, eso es lo que te va ayudando a decir por dónde empiezo y qué hago. El estándar ya te dice qué es lo que deberías estar haciendo de acuerdo a marcos internacionales. Hemos visto los casos en el que una empresa reporta su sostenibilidad hasta noviembre, pero tiene su información financiera por temas legales en el primer Q, ¿no? O en el primer trimestre. Entonces no hace sentido que me quede yo, si soy inversionista o si soy, no sé, algún tomador de decisiones, con la mitad de la imagen o del big picture al principio del año y al final del año tenga la otra, ¿no? Para mí, si eres alguien que no ha empezado y anda en ceros, el GRI es una gran opción y de hecho les vamos a compartir un programa que va a arrancar en junio que es como muy introductorio, pero es para empresas en Latinoamérica, pero es muy general y es interoperable. Entonces, aun si después te tienes que meter en otra cosa, te vas a dar cuenta que la respuesta de aquí cabe en otros lugares. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Inercia Podcast. Este es otro episodio especial en donde vamos a estar Pau y yo platicando de algo que creo que es muy relevante y que a veces es subestimado y es estos estándares de reportes de sostenibilidad, ¿no? Entonces, hoy quiero explorar con el expertise que Pau trae a la mesa y lo que está haciendo en torno a estos estándares y en torno a fijar mejores prácticas en las empresas, el rol que tienen estos estándares y por qué son tan importantes tanto para las empresas como para cualquier líder empresarial, inversionista e incluso nosotros también como consumidores y el gobierno que participa en regular este tipo de estándares eh, para fijar una estrategia de sostenibilidad corporativa más sólida, ¿no? Entonces, entender estos estándares y lo que está sucediendo alrededor de ellos, yo creo que puede cambiar completamente el cómo estamos viendo las estrategias de aquí en adelante las empresas, porque al final creo que nos confirmarás, Pau, si esto se traduce en riesgos y oportunidades, porque muchas de las veces es como yo lo entiendo, por qué las empresas deciden ajustarse a estos estándares y a estas estrategias. Y, y entonces esto nos va a permitir a nosotros también entender hacia dónde van esas estrategias y cómo pueden ser analizadas sus estrategias como empresas, ¿no? Entonces, para empezar, creo que podríamos ir desglosando qué son los estándares, cómo se están implementando y cómo pueden beneficiar no solo el planeta, sino también el rendimiento y reputación de una empresa. Y ya sé que estás aquí por aprender cómo implementar estos estándares en tu empresa o simplemente porque quieres entender mejor este tema, creo que estás en el episodio correcto. Entonces, Pau, te cedo la palabra. Me gustaría quizá empezar con lo más básico. ¿Qué son estos estándares y realmente para qué sirven? Pues
Justo, muchas gracias, Pato, porque ahorita se nos ocurrió hacer este episodio y en este momento, porque seguramente han visto inundadas las redes de informes de sostenibilidad y diferentes reportes. Y prácticamente lo que es un estándar en términos súper coloquiales es un lenguaje común que permite que los reportes de sostenibilidad sean comparables, verificables, medibles, transparentes y sobre todo balanceados. La gran mayoría de las empresas reportan únicamente sus impactos positivos. Son estos reportes en donde si tú lo ves, la empresa está terminando con el hambre y está salvando a las ballenas y al final de cuentas lo que buscamos no es eso, lo que buscamos es poder algún día tomar un reporte de sostenibilidad de una empresa y de la otra y genuinamente ver en términos de equidad de género, en términos de ética empresarial, cómo están en desempeño, ¿no? Entonces, un estándar, así existan miles, al final de cuentas lo que se busca es que pueda darle una base común de la información que se comparte y que eso nos permita comparar el desempeño entre una empresa y otra. Ahí me acuerdo en algún foro, no me acuerdo de quién lo estaba hablando, pero platicando como de ese lenguaje común. Decían, hubo siempre un antes y un después en cuanto pudimos comparar estas normas de información financiera, que es este estándar para decirle a todas las empresas, queremos que reporten sus estados financieros de esta manera, y entonces así pudieran comparar. Yo creo que siguiendo un poco el hilo de lo que dices, esperemos que ese lenguaje común sea lo que permita y es un poco lo que le tira este estándar a nivel global, ¿no? Pero aquí mi siguiente pregunta sería, ¿por qué una empresa decidiría certificarse hoy que estamos como en un área gris entre que no es obligatorio en algunos lugares y entre que sí? Entonces, parece que no hay una claridad de por qué yo, empresa, me certificaría hoy cómo están las cosas. ¿Cuál sería como ese catalizador, no? Pues ve, creo que lo abordaría por dos lados. Por un lado, lo abordaría desde el punto de vista como de el riesgo y el cumplimiento. ¿Y a qué me refiero? Tú te certificas porque lo que intentas es evitar caer en greenwashing y las certificaciones lo que hacen es validar que tus estrategias de sostenibilidad sí están teniendo el impacto que buscas, ¿no? Digamos que tú eres una empresa que tiene eh, la mejor intención de tener un comité de diversidad, equidad, inclusión y demás, pero no te has certificado, entonces pues tal vez no sabes si en tus colaboradores estás teniendo el resultado que buscas. Y tal vez, aunque tú publiques hacia el exterior que eres una empresa que tiene en mil políticas, si alguien de tu empresa sale y dice, en realidad yo nunca me sentí incluido y demás, una certificación lo que te permite es entender qué es lo que tienes que medir y cómo puedes validar que lo que estás haciendo está teniendo el resultado que buscas. Y tal vez no es esa iniciativa, sino otra. Entonces, por un lado, les diría evitar impact washing, porque puede ir desde lo social hasta lo ambiental con temas de pink washing, rainbow washing, green washing, hacia el interés de la empresa, pero también como un tema de acceso a nuevos mercados o nuevos clientes. Mucho está el speech ahorita de que es que esto no está regulado en México, esto es totalmente voluntario. Sí, pero la globalización hoy ya no nos permite pensar en términos de nuestro mercado nacional. Si nosotros queremos crecer, aunque seamos una empresa de servicios y algún día tener un cliente que esté en Europa o que esté en algún país de Latinoamérica que empieza a pedir ciertos temas, necesitamos poder validar ante un tercero, y esa siempre va a ser la pregunta, ¿has validado ante un tercero tu medición de huella de carbono, tus políticas de diversidad y equidad, el clima laboral de tu empresa? Todo va a ser ante un tercero. Y esto nos va a permitir, por ejemplo, ahorita en Europa, justo hace muy poco, ya se promulgó el Corporate Sustainability Reporting Directive, que lo que hace es decir que las empresas, a partir de cierto nivel de facturación y de cierta cantidad de empleados, tienen que empezar a reportar, igual que sus reportes financieros, temas que tienen que ver con sostenibilidad. Y eso aplica para empresas europeas, pero también esas mismas empresas tienen que reportar en términos de su cadena de valor. Entonces, por eso les digo, si tú eres un prestador de servicios, alguien que esté fuera, necesitas tener una certificación que avale trato justo a tus colaboradores, que estás utilizando energía limpia y demás. Entonces, para mí es un tema de sí cumplimiento, pero también validación en cuanto a que lo que estás haciendo tiene un sentido y te está llevando a donde tú quieres. Y por otro lado, en términos, o sea, de oportunidades, si nos ponemos a pensar
que la generación Z y los millennials tienen ciertas prioridades. Justo McKinsey salió un estudio en el que lo que dicen es, existen 3 prioridades que son las top para que un millennial considere entrar a un trabajo o considere no irse de un trabajo. Y esas son, por un lado, flexibilidad laboral, por el otro tiene que ver con plan de carrera, pero también un tema de propósito. Y si tú buscas una certificación en sostenibilidad, no te tienes que romper la cabeza a veces en entender muchas cosas porque es no inventar el hilo negro, es buscar cuál es ese marco que te va a decir por aquí vas por buen camino porque las empresas de tu sector están cumpliendo con esto y se van desbloqueando otros beneficios como eso. Y ya por último, también del lado de oportunidad, un buen reporte de sostenibilidad o una buena certificación de sostenibilidad puede catalizar una estrategia de sostenibilidad que tenga sentido. Y ahí es en donde entra lo que tú decías, en términos de eficiencia operativa, en términos de métricas, en términos de darse cuenta de qué datos nos están faltando. Porque en el momento en el que tú haces un reporte alineado a un estándar y te pregunta, ¿cuántas capacitaciones al año en temas de derechos humanos das? Y te das cuenta que probablemente 0, ahí ya tienes una acción de mejora, pero también ya sabes que lo tienes que medir en términos de sesiones. Entonces, eso es lo que te va ayudando a decir por dónde empiezo y qué hago. El estándar ya te dice qué es lo que deberías estar haciendo de acuerdo a marcos internacionales. Entonces, por un lado tienes el tema de regulación y cumplimiento y evitar riesgos, y por el otro, la oportunidad de nuevos mercados o mejores talentos o eficiencias en muchos lugares al momento de certificarte en términos de sostenibilidad o alinearte a algún estándar, ¿no? Aún si no buscas una certificación per se. Creo que ahí, ahora que entendemos un poco más qué son este lenguaje común, tenemos la historia probada de cómo funcionan los estándares para otros rubros como el financiero, pues, y permitir esa comparabilidad, entendiendo mejor por qué una empresa decidiría certificarse, conociendo estas oportunidades y riesgos. Mi siguiente pregunta es, sé que existen varios estándares, ¿no? No sé si quieres platicarnos cuáles crees que son los principales de esos marcos que tú decías y por qué, o bueno, cuáles son sus diferencias principales. Claro. Pues vean, les decía, hay N mil cantidad de estándares de diferentes cosas, ¿no? Porque hay estándares que son estándares de divulgación de información, hay unos que son estándares de cumplimiento, hay otros que son, y al final yo les diría, pregúntense si están en una etapa inicial, ¿qué es lo más general? Y siempre esta lógica de ir de lo general a lo específico. Entonces yo justo les quería traer 2 estándares, hay muchos, pero sobre todo los 2 que tal vez son más utilizados porque genuinamente van de lo general a lo específico. Y por otro lado, si van a hacer un reporte de sostenibilidad, pensar a quién le están reportando. Entonces, ya que entiendes cuál es el público objetivo, también vas a entender el estándar. Y aquí les voy a platicar de dos. El primero es el GRI, que justo hice mención de él al principio. Seguramente han visto, tiene un loguito azul, dice GRI, y GRI significa Global Reporting Initiative. Entonces, el GRI es una organización sin fin de lucro que tiene su base en Ámsterdam, y que lo que hace es definir estándares o lo que decimos un lenguaje común para informes de sostenibilidad, pero en una gran variedad de temas, ¿no? Y ve temas desde cuestiones de cambio climático, derechos humanos, diversidad, residuos, energía, ética empresarial y demás. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que les decía es los estándares del GRI se basan en el principio de materialidad y en sostenibilidad esto lo decimos mucho y la materialidad es aquellos temas que son más relevantes para tu organización porque pueden impactar positivo o negativamente a algún grupo de interés. Entonces, en fin, el GRI al final lo que está buscando es que sean estándares que pueden aplicar a cualquier organización y dentro de sus estándares ustedes podrían ver que va desde lo universal y te va a pedir datos desde qué oficinas tienes, qué cantidad de colaboradores y demás, hasta lo súper específico, pasando por los sectores hasta los temas. Entonces, en sector podríamos encontrar oil and gas, minería, textiles, y en temas de estándares temáticos ya hablaríamos más de si estás reportando en energía limpia, estas son las unidades de medida que tienes que utilizar para reportarnos qué porcentaje de tu energía viene de fuentes limpias. Entonces, ese sería el primero. Y es bastante general. Y tú puedes utilizarlo al nivel de detalle que consideres. Ahí hay 2 opciones.
Si lo haces con referencia al GRI, es mucho más libre. Si lo haces de conformidad, que muchas empresas públicas tienen que hacerlo de conformidad, ahí ya tienes que cumplir con todo lo que te pide por tu sector y por tus temas de materialidad. El segundo es SASB, SASB, y es Sustainability Accounting Standards Board. Mismo tema, es una organización sin fines de lucro que lo que busca es estos estándares de contabilidad, de sostenibilidad, que son mucho más específicos en la materialidad financiera de temas de riesgo sostenible. Entonces, aquí les diría que es la principal diferencia, es a quién estamos buscando reportarle la información. En el caso de SASB, estamos hablando de, vamos a hacer un análisis de todos los potenciales riesgos para la empresa que pueden al final traducirse en un riesgo o en un impacto financiero. Llámese, justo, soy una empresa de refresquera y en términos de agua, aunque es un concepto que cae en términos de sostenibilidad, va a impactar financieramente, esta crisis hídrica va a impactar financieramente en todos estos rubros, ¿no? Porque pues no tenemos la materia prima. Entonces, SASB lo que busca es poder alinearse con el sistema de información financiera que ya existe y dar información útil para la toma de decisiones a inversionistas y otros participantes más en el mercado de capitales. Entonces, es lo que les diría. Diferencias principales es alcance y propósito, pero ambos están buscando dar como esta generalidad, nada más uno en términos más como de materialidad y sobre todo líneas de acción, y el otro es como esta contabilidad de los riesgos y cómo se pueden traducir en un impacto financiero para el negocio. Entonces, les digo, existen muchos marcos, ahorita nos vamos a meter también a eso, pero en realidad las preguntas clave aquí son, si no he iniciado en nada, vámonos a uno que sea de lo más general, porque probablemente va a haber data que ni van a tener, porque no es data que estamos acostumbrados a generar históricos. Entonces nos vamos de lo general a lo específico y después simplemente entender a quién le queremos reportar. Es un tema de inversionistas, estamos levantando capital porque vamos a salir a bolsa, bueno, pues tal vez SASB es una mejor opción. Pero si es un tema a muchos públicos de interés, internos, externos, colaboradores, clientes, pues el GRI, la verdad es que es bastante reconocido. Así tengas clientes en Europa o en cualquier lado, yo les diría, váyanse a lo que sea más global, porque al final es lo que se va a entender en cualquier lugar. Ahí creo que uno de los principales retos para la adopción masiva de estos estándares es que a veces llega a haber esta confusión entre cuál escojo, ¿no? Entre otros que ahorita te iré preguntando como para conocer mejor, pero ¿por qué existen tantos estándares? O sea, ¿cuáles son los retos y oportunidades de tener tantos estándares? ¿Qué crees que se esté haciendo ahí al respecto? No sé si quieres contarnos tu perspectiva ahí de tener esta diversidad. Pues mira, el GRI justo tiene una base de datos que se llama Carrots and Sticks y lo que hacen ellos es mapear regulaciones, estándares, guías y diferentes códigos en temas de sostenibilidad. Y hoy en día existen más de 2,400 de todas esas que les mencioné, obviamente vinculadas a un tema de ESG o ASG, cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. Entonces, yo lo que siento que sucedió es, a falta de esta como regulación tal vez a nivel estado, que tomó tiempo porque al final es una cuestión de regulación y que es mucho más complicada porque es retroactiva de alguna forma, hubieron muchas organizaciones, sobre todo organizaciones sin fin de lucro, que surgieron y dijeron, tenemos que regular esto de alguna forma, aunque sea voluntario. Y si hoy evaluamos de esas 2,400, 55% son voluntarias. En realidad son muy pocas las que ya caen en un tema de que sea un tema obligatorio o que sea una ley nacional. Y de esas, solo el 20% de esas 45 que nos quedaban que son obligatorias, solo 20% son realmente restrictivas. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a existir muchísimas opciones de cómo reportar, de qué significa cumplimiento. Y por eso como que quiero volver a lo otro. Para mí, el que las empresas digan, ok, esto es voluntario, por ahora, entre comillas, me da una posibilidad de ir a la vanguardia y que el día que, y va a suceder, se regule de alguna forma y ya sea obligatorio, no es cuando yo empiezo a aprender. Entonces, para mí, un poco la recomendación de ir de lo general a lo específico tiene que ver con eso. Buscar estándares o certificaciones
que de forma transversal validan el impacto de la empresa y hacen recomendaciones de mejora. Cómo voltear y ver los objetivos de desarrollo sostenible, entenderlos, certificaciones como B Corp, que al final es de la empresa y no de un área o no de un producto, o el GRI, que al final va de lo universal a lo sectorial y temático. Entonces, aunque ahorita estemos hablando en términos de no obligatoriedad, estamos yéndonos un paso adelante con esta visión de cuando ya sea obligatorio, yo ya lo llevo haciendo años, ¿no? Entonces no pierdes esta ventaja. Creo que ahí me surge una pregunta que es, eh, ya lo dijiste, pero lo voy a preguntar quizá de esta otra manera, un poco más práctica. Si yo soy una empresa y digo, ¿sabes qué? Ok, vámonos por ajustarnos a tal estándar, ¿no? Obviamente quizá con esa perspectiva de adelantarnos unos pasos a algo que sabemos que va a llegar. Creo que hoy el riesgo es no sabemos cuál va a ser el estándar que van a decidir el gobierno que se elija. Entonces, ahí, ¿cómo, cómo has visto tú a las empresas? Por lo general, te ajustas a los dos estándares y dices, bueno, si ya se van por el color azul, pues ya sabemos que estamos azules. Si se van por el color rojo, sabemos que ya estamos rojos, teniendo un poco de los dos. O tú, si fueras una empresaria ahorita decidiendo esa estrategia, hacia cuál dirías, me hace más sentido irme por un SASB, me hace más sentido irme por un GRI, me hace más sentido estar en medio. Sí. Pues mira, yo creo que para mí, ¿por qué le he hecho tantas porras al GRI? Digo, obviamente porque yo lo he utilizado y porque me he certificado con el GRI y conozco los estándares de mucho más cerca, pero sobre todo porque el GRI siempre busca un tema que es bien interesante, que es la interoperabilidad. Entonces, el GRI y lo que si se meten e investigan un poquito, los estándares están como congeniando para encontrar en qué momento se cruzan. Y el GRI, cada vez que saca un estándar temático, busca ahora ya como un estándar, llámese, no sé, por ejemplo, sale el estándar temático de descarbonización y se busca el partner que había estado hablando específicamente de descarbonización. Se entiende cuáles son las métricas y los objetivos y elabora su estándar que sea interoperable con eso. Entonces, si en algún punto tú, digamos, emitiste un bono verde para justo investigación para descarbonización de tu cadena de suministro y tuviste que reportar con Carbon Disclosure Project, pero después quieres reportar ante GRI o te piden que lo hagas, el GRI lo que busca es esa interoperabilidad y se dan cuenta enseguida, si están usando GRI y luego dicen me quiero certificar B, van a ver que hay un cruce entre las preguntas y los datos en la mayoría de ellas. Entonces, para mí, si eres alguien que no ha empezado y anda en ceros, el GRI es una gran opción y de hecho les vamos a compartir un programa que va a arrancar en junio que es como muy introductorio, pero es para empresas en Latinoamérica, pero es muy general y es interoperable. Entonces, aun si después te tienes que meter en otra cosa, te vas a dar cuenta que la respuesta de aquí cabe en otros lugares. Me encanta. Muchas gracias por contarnos de esa manera igual práctica. Entonces aquí creo que mi siguiente pregunta y considerando un posible reto a esta adopción es ¿cuándo publican las empresas estos reportes? Pues mira, por lo general van saliendo a principios de año. Creo que ahí no hay una regla. Yo sí diría como idealmente que salgan en el primer trimestre, porque al final es del año anterior. Pero yo creo que ahorita seguimos viendo reportes por todos lados. Entonces, por lo general salen a inicios del año, reportando el año anterior. Pero la idea es que cada vez se empiece a alinear un poco más con la presentación de reportes financieros. En Europa, esto que les decía, que se promulgó, esta directiva que se promulga, lo pide así. Entonces, la idea es que no saques un informe anual, un reporte de sostenibilidad, un reporte financiero, es todo junto para que se empiece a entender que la sostenibilidad es parte del negocio, no es una cosa bonita que tenemos aislada, sino es parte de todos los resultados que tenemos, ¿no? Y que entonces se puede empezar a presentar así. El tema es que ahorita no se hablan tanto las áreas. O sea, creo que al final los profesionales en temas financieros cada vez se empiezan a empapar más. De hecho, justo están por presentarse las nuevas normas de información
financiera y de sostenibilidad por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Y yo creo que les vamos a hacer ahí un debrief de qué es lo que se presente, pero se está empezando a cruzar mucho más y el objetivo es que llegue a ser en el mismo momento de presentación de un estado financiero, un reporte financiero, es que entre el reporte de sostenibilidad. Y creo que pienso idéntico que tú. Al final, lo que quieres es, las NIFs en su momento fueron para dar más herramientas de comparación y más información a quien decidiera invertir, ¿no? O a quien decidiera trabajar, etcétera, etcétera. Depende de qué cachucha traigas leyendo esos documentos. Y aquí me hace pensar en, pues, hemos visto los casos en el que una empresa reporta su sostenibilidad hasta noviembre, pero tiene su información financiera por temas legales en el primer Q, ¿no? O en el primer trimestre. Entonces no hace sentido que me quede yo, si soy inversionista o si soy, no sé, algún tomador de decisiones, con la mitad de la imagen o del big picture al principio del año y al final del año tenga la otra, ¿no? Entonces creo que me hace completamente sentido lo que dices y estoy completamente de acuerdo. Em, Aquí mi siguiente pregunta, igual entender un poco cómo estamos en México, es, ya nos decías, no es obligatorio en todos lados, pero ¿cómo vamos en esa adopción? ¿Crees que va a ser acelerada esa adopción por parte de los gobiernos? ¿Qué es lo que está impidiendo quizá que sea más acelerado? En México, ¿en dónde estamos parados? ¿Cuándo crees que se vuelva obligatorio? Ese tipo de preguntas para entender un poco dónde estamos. Pues ve, yo creo que regresaría un poco a lo que les decía. O sea, aquí obviamente ahorita no es obligatorio per se tener un reporte de sostenibilidad, pero muchas empresas mexicanas trabajan con empresas internacionales, ya sea porque son públicas, porque tienen que presentar, o sea, internamente resultados de sostenibilidad a sus accionistas, o porque están en un mercado, ahorita hablo mucho del tema europeo por esta nueva directiva que salió de reporte de sostenibilidad, pero ya las piden en sus procesos de alta y yo creo que va a ser cada vez más común. A nosotros nos han llegado preguntas de cuál es tu plan para temas de cambio climático y transición energética. Y ahorita yo trabajo en una empresa de servicios profesionales, no somos una planta manufacturera ni nada más, pero esa empresa nos lo pregunta porque ellos lo reportan, porque a esa empresa le preguntan cómo estás gestionando el impacto de tu cadena de valor, así sea una firma de servicios profesionales. Entonces, yo lo que creo es que hay muchos beneficios para quienes lo empiecen a hacer. Llámese tasas preferenciales, por ejemplo, en muchos bancos existen tasas para empresas que se denominan verdes por utilizar energía limpia, pero tienen que poderlo comprobar con una certificación, con algún tipo de validación de un tercero. Lo mismo el tema de la taxonomía sostenible, ahí te dice qué datos tienes que tener para acceder a diferentes vehículos financieros o temas de financiamiento preferencial. Y pues yo la verdad hago muchísimo hincapié en eso, o sea, creo que hay muchos beneficios de ser pioneros en estos temas y no esperar a que sea obligatorio para entonces empezar a entender o empezar a reportar. Y ahí es cuando yo creo que al final va a llegar este tema de regulación porque nosotros también como país vamos a tener que empezar a reportar mucho de avances en compromisos globales y eso no es solamente el compromiso público. Si ustedes han visto los objetivos de desarrollo sostenible, invita a todos los participantes del mercado y tenemos que generar esa data. Entonces, no te podría decir, y ahorita con ya escucharon nuestros episodios de elecciones, puede cambiar mucho el rumbo que tome la sostenibilidad del país dependiendo de quién vaya a quedar en la presidencia, pero los mercados al final presionan mucho también desde lo privado. Y yo creo que aun cuando no sea legalmente aquí obligatorio, va a ser obligatorio si quieres seguir dando servicios al exterior. Sí, creo que nos empapa indirectamente lo que está pasando a nivel global, para bien. Ojalá tengamos ese rol activo porque pues pasa que en México no importa el tamaño de empresa, te quedas en un área como gris en el que me están papando el reporte, pero yo no estoy obligado y dónde estoy y a qué me ajusto, ¿no? Entonces creo que va a ser algo interesante explorar en este cambio de gobierno, específicamente en México. A nivel regional, pues creo que vienen buenas cosas, sobre todo por estos cambios regulatorios en países quizá más desarrollados.
Y aquí en México se me ocurre la siguiente pregunta, porque la verdad es que nuestra realidad, igual que muchos de nuestros países hermanos latinoamericanos, es que la economía se sostiene prácticamente por el microempresario o la pequeña y mediana empresa, ¿no? Aquí en Mm, México les llamamos pymes. Entonces, yo no sé, ahí hay alguna estrategia para involucrar más a estas pymes en implementar prácticas de sostenibilidad. No sé si has visto algo en tu campo o hay alguna opinión que tengas de este reto para estos actores económicos. claro. Pues miren, yo les diría dos tips. El primero es lo que llamamos una matriz de materialidad, que no se dejen espantar por el nombre tan rimbombante. En realidad es pensar qué temas tienen mayor relevancia e impacto para el negocio. Y eso yo creo que se deriva de una pregunta muy sencilla que es, ¿cuáles son mis principales gastos y fuentes de ingresos? Porque cuando entiendes que, ok, yo dependo enteramente de estos clientes que son multinacionales y por ende les importa un tema de descarbonización porque son manufactureros, pero al mismo tiempo te das cuenta que gastas muchísimo dinero en nómina o que es tu principal gasto, te das cuenta que necesitas cuidar a esos colaboradores. Entonces tal vez ahí es en donde ya hay un match y dices, ok, ¿qué puedo hacer en cuanto a los riesgos que puedo tener tal vez a nivel reputacional con clientes o ventaja competitiva, pero también en pro del bienestar de mis colaboradores? Entonces, esta matriz de materialidad, y este es como el segundo tip, puede ser simplemente la utilización del sentido común con estas dos preguntas que les digo, principales fuentes de ingresos, principales gastos en la empresa, involucrar a la gente, poder escuchar no solamente a los directores que entre ellos validan sus opiniones, sino involucrar a personal de distintas áreas y de distintos niveles y de verdad apalancarse de tecnología. Hoy en día no necesitan todos un consultor, digo, hay temas que necesitan validación de un tercero, pero estas etapas iniciales son muy la mezcla de sentido común con datos, opiniones de gente, y aquí les pongo tal cual, y usar ChatGPT o cualquier herramienta que ustedes consideren, porque si ustedes alimentan a ChatGPT con información relevante, les va a devolver, estos son tus temas materiales. Hay que poner tamaño de la empresa, ubicación, servicios que se prestan, clientes, etcétera, y de ahí elegir un marco, llámese los ODS o de acuerdo al GRI, y te va a lanzar. No, pues tienes un riesgo de estrés laboral y cuestiones psicosociales altísimo porque en tu sector esto se presta. Y de ahí puedes empezar a decir, ok, ¿cuál es mi estrategia y qué voy a hacer para reducir esos riesgos o verlos como oportunidades? Entonces, esa es mi sugerencia. Escuchar inercia también, desde luego, pero se puede empezar desde eso. Me encanta. Creo que ya de los últimos retos que se me ocurren para esta adopción masiva es, ok, ya sabemos cómo se reportan, por lo general también implica esta voluntariedad de, uno, elijo mi materialidad, la entiendo. Dos, yo decido a qué marco me meto, hoy que no es obligatorio. Y tres, empiezo a juntar toda esa data para reportarla, ¿no? No sé ahí, ¿cómo crees tú que se verifica esta autenticidad y precisión de los datos reportados? Sé que es uno de los retos más importantes, pero me gustaría entender qué se está haciendo al respecto en esta autenticidad. Sí, pues ve, aquí respuesta súper al punto. Por lo general, si son certificaciones, va a haber auditorías. Y sobre todo esas auditorías lo que revisan son documentos. Todo te va a preguntar si está firmada esa política de diversidad, equidad, si tu junta directiva se capacita en términos de ética empresarial, antilavado de dinero, anticorrupción. Entonces, todo va a tener que ver con que, uno, existe el documento y dos, que ese documento trascienda a ser un documento, siendo una capacitación y esa capacitación se valida con una asistencia, con una grabación, con un temario, con una presentación. Entonces, pensar en eso, o sea, tiene que estar por escrito, tiene que tener ciertas métricas y tiene que tener cierta trascendencia. Completamente. Y ahí creo que mi última pregunta de esos reportes es, hoy, ¿cuál es esa relación entre, no sé, los estándares o esta guía o este norte que le llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con estos estándares? Ya me queda más claro cómo se comunican entre ellos, pero también
empapan a los ODS o es más algo aislado de cada uno de los marcos? No, yo aquí les digo, por eso soy muy fan del GRI en general. No por nada es el principal estándar de reporteo y divulgación de información empresarial en términos de sostenibilidad, pero si lo viéramos tal cual como un paraguas, digamos que los ODS al final nos van a dar todos los problemas que hay que resolver, ¿no? Y en muchos casos nos van a dar los indicadores de qué es lo que estamos buscando o esos objetivos que estamos buscando alcanzar. El GRI lo que hace es alimentarse de los ODS y hay un cruce natural entre los estándares y los ODS y a la vez, pues obviamente temas que tienen que ver con derechos humanos, la Organización Internacional del Trabajo, todo al final se va vinculando en los estándares del GRI para pedirte un dato y hacerte una pregunta muy específica que alimenta un ODS y alimenta algún otro marco internacional. Entonces, si hablamos de la evaluación de impacto B, por ejemplo, se alimenta de los ODS, lo que lo hace interoperable con el GRI. Y así, por lo general, los estándares internacionales y generales son interoperables. Entonces, así es como se va cruzando todo el asunto y por eso puedes brincar de un lado a otro, a menos que ya veas algo sectorial súper específico. Ahí tal vez ya estamos hablando de una materialidad muy específica, ¿no? En temas de tecnología, cuestiones financieras y demás, pero si no, es un marco general. Perfecto. Pues creo que me queda muy claro el por qué, el cómo, el cuándo hacerlo, el qué está pasando, cuáles son los principales retos que tenemos. Seguro no tocamos todos los temas importantes en torno a las certificaciones, pero me gustó esta primera intro para nuestra audiencia. No importa si no te dedicas específicamente a hacer estos estándares o reportes, sino simplemente por curiosidad de cómo está funcionando esta sostenibilidad corporativa. Aquí creo que lo último que me gustaría dejarle a nuestra audiencia es, si a alguien le interesó este tema, quiere aprender más, ¿qué recursos educativos o formativos tú recomiendas por lo que tú has vivido para aprender más sobre esta sostenibilidad empresarial slash estándares? Pues miren, en este episodio yo creo que les vamos a dejar varias publicaciones de Inercia. Si no nos siguen en Instagram, búsquennos, pero justo más o menos por diciembre publicamos los podcasts que nos han enseñado más de sostenibilidad, las películas y los libros. Y justo les vamos a volver a poner esos links para que los vean. En mi caso, en mi LinkedIn pueden encontrar un link a una playlist en Spotify que tiene un montón de podcasts. Se llama Sustainability ABCs y hay de todo ahí. Y yo les diría, siento que hice una maestría con podcasts en temas de sostenibilidad, porque además es muy de actualizarse todo el tiempo. Esto va cambiando, van surgiendo cosas, entonces va por ahí. Está el GRI Academy y ahí pueden encontrar recursos gratuitos como los estándares y algunos cursos que les vamos a compartir también este nuevo de Descubriendo GRI, que va a ser para junio de este año. Entonces, si les interesa, les vamos a dejar ahí el link. Y pues la evaluación de impacto B es gratuita. Entonces, si ustedes entran y ponen en Google evaluación de impacto B, B-Impact Assessment, pueden crear una cuenta. Eso es un tema gratuito que pueden buscar. Se lo súper recomiendo. Y por último, pues nosotros justo estamos por lanzar recursos que les puedan ayudar a arrancar este camino en sostenibilidad empresarial. Entonces les vamos a dejar una liga para que nos dejen un correo en caso de que les interese conocer noticias a futuro de qué es lo que Inercia está trayendo también para todos ustedes que nos escuchan. Es buenísimo, Pau. Mil gracias. Me voy más claro en todas estas preguntas que tenía y espero que esto también haya ayudado a nuestra audiencia y pues aquí nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Pato, y gracias a todos. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Esperamos que la información que te compartimos sea útil e inspiradora. Y si quieres aprender más, no olvides seguirnos en nuestras redes. Nos puedes encontrar como Inercia Podcast MX en las plataformas de Instagram, TikTok y LinkedIn.